Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo en martamarmol.com. Bienvenidos a otro episodio de Nutrición Imperfecta. Yo soy Marta Mármol y hoy le quiero dedicar este episodio a la importancia que tiene que descartemos bien la enfermedad celíaca, la celiaquía, antes de la retirada del gluten en nuestra alimentación. Yo sé que ahora está muy de moda retirar el gluten como estrategia terapéutica y yo como profesional de la nutrición pues muchas veces también utilizo esta estrategia para reducir inflamación cuando tenemos un cuadro intestinal bastante complejo muchas veces, y también por las prisas pues muchas veces queremos retirar el gluten para que se note la mejoría rápidamente. Pero es verdad que necesitamos hacer primero las cosas bien y descartar celiaquía antes de una retirada sobre todo completa. También se te puede estar pasando por la cabeza que ahora parece que está muy de moda tener problemas con el gluten, ¿no? Que cada vez hay más gente celíaca o que cada vez hay más personas con sensibilidad al gluten no celíaca. Pero a pesar de todo esto, la celiaquía es una de las enfermedades más infradiagnosticadas. Y se calcula que un 90% de las personas que son celíacas no lo saben. Incluso se cree que en torno a un 10% de la población tiene algún problema relacionado con el gluten. Y últimamente también se cuestiona, y mucha gente me lo pregunta, por qué cada vez más gente tiene problemas con el gluten. Y aunque no se sabe 100% el por qué, se tienen diferentes teorías, y aunque esto no, como os digo, no está 100% demostrado, yo creo que se juntan varios factores. Bueno, el primero es el estilo de vida que tenemos, el sistema inmune que tenemos, que es el de hace muchos años y se está enfrentando a diferentes cosas. Que estamos muchísimo más expuestos a contaminantes ambientales, o sea, las condiciones ambientales hace que el sistema inmune se dispare. También que consumimos muchísimo más trigo que antes. Esto típico de antes se comía mucho trigo y no pasaba esto, no es verdad. Comemos primero mucho más trigo que antes y encima es un trigo con mucha más cantidad de gluten, ya que ha sido modificado para obtener todos los beneficios a nivel tecnológico, porque el gluten es esa proteína de algunos cereales que les va a dar elasticidad, esponjosidad, bueno, pues qué es lo que nos gusta del pan, ¿no? Que esté crujientito, que lo puedas aplastar y tenga ahí esa esponjosidad en la miga, pues todo esto lo da el gluten. Por eso cuando consumimos un pan sin gluten suelen ser mazacotes, ¿no? Porque cuesta encontrar esa esponjosidad que la intentamos buscar en otros ingredientes, pero en realidad todo lo que da esto es el gluten. También es verdad que hay quien echa esas responsabilidades al glifosato, que es un pesticida muy usado, sobre todo en los cereales. Por lo tanto, ahí pues no se puede dividir, no se puede saber a ciencia cierta qué es lo que está causando todos estos problemas. Si el aumento del consumo de gluten junto con el resto de cosas o el aumento del consumo de glifosato, que se le responsabiliza mucho de la permeabilidad, hiperpermeabilidad intestinal. Pero además de todo esto, el aumento del diagnóstico de la enfermedad celíaca también es debido a una mayor especificidad de las pruebas y que pues cada vez tengamos más sensibilidad los profesionales en cuanto a tener en cuenta este tipo de patología. Hoy os quiero hablar, como os he dicho antes, de la importancia que tiene que hagamos un buen diagnóstico o un buen descarte de celiaquía antes de retirar el gluten de la alimentación. Porque pues sabemos que en muchos casos esta retirada de gluten pues nos va a beneficiar. Entonces, pues también nosotros queremos que esa persona mejore rápidamente y decimos, bueno, pues mira, quitamos el gluten. Entonces, bueno, nosotros como profesionales también nos puede a veces ese ansia, ¿no?, de que la persona mejore, sobre todo cuando es una persona que lleva mucho tiempo sin encontrar solución y a lo mejor vemos que en su alimentación consume muchísimo gluten y decimos, mira, quítate el gluten durante un tiempo, pero
es necesario que descartemos bien la celiaquía. Y estarás pensando, bueno, ¿y si es mi caso, no? ¿Qué síntomas son los característicos de la celiaquía y que pueden hacer sospechar a ti o a mí como profesional de que la persona que tengo delante pueda ser celíaca y que muchos de los problemas que tenga sean derivados de esto? Pues aquí viene uno de los grandes problemas de por qué, vas a empezar a entender por qué el 90% de las personas con celiaquía no están bien diagnosticadas. Y es que no hay unos síntomas muy característicos. No hay síntomas como comunes y todo síntoma en realidad puede ser derivado o explicado por una celiaquía. Mucha gente sigue pensando que es un problema digestivo y sobre todo pensamos que es un problema de diarreas, ¿no? Porque siempre lo hemos relacionado con una intolerancia y no, la celiaquía no es intolerancia al gluten. Es una enfermedad autoinmune con carácter sistémico, como luego os explicaré. Entonces siempre tendemos a pensar pues como una diarrea, o sea, como una intolerancia a la lactosa que cursa con diarreas, pues también pensamos que la celiaquía, pensamos directamente en diarreas, pero no. La celiaquía es una enfermedad sistémica, es decir, afecta a todo a nivel sistémico, a nivel general, y puede tener síntomas digestivos, por supuesto, como diarrea, estreñimiento, que muchas veces la diarrea nos llama la atención, pero el estreñimiento lo damos por hecho. Puede generar también distensión, hinchazón, acidez, pesadez en las digestiones, bueno, pues los típicos síntomas digestivos de los que muchas veces os hablo, pero lo más habitual es que también curse con síntomas generales como pueden ser dolores generalizados, migrañas, depresiones crónicas, también tenemos que sospechar de que haya una celiaquía, ansiedad, artritis, osteoporosis, bueno, pues un montón de síntomas como os digo. Pero de verdad, algo que sí nos debe llamar la atención, un síntoma que siempre tiene que ser alerta, es desarrollar cualquier enfermedad autoinmune, ya que la enfermedad celíaca es también una enfermedad autoinmune y sabemos que siempre tenemos más predisposición a tener varias enfermedades autoinmunes. Al final es que el sistema inmune se ha desequilibrado, entre muchas comillas, no está funcionando correctamente, no está reconociendo y separando bien lo propio del extraño y por lo tanto, como sabemos que una alimentación sin gluten nos va a ayudar en cualquier enfermedad autoinmune, no debemos retirar el gluten directamente. Y esto me lo guardo para explicarlo más adelante, al final del episodio, porque parece una tontería, porque me vas a decir, bueno, si vas a retirarme el gluten directamente, ¿qué más te da que haga un buen diagnóstico? Bueno, pues no es igual. Vamos a meternos bien en cuál es el procedimiento actual para el diagnóstico correcto de celiaquía. Lo voy a ir explicando por diferentes frenos, impedimentos, barreras que nos vamos a ir encontrando, ¿no? O sea, cuál es el algoritmo, por así decirlo, de cuáles son los primeros pasos y qué impedimentos vamos a encontrar en cada uno de ellos y nos van a dificultar el diagnóstico correcto. Porque no existe ninguna prueba que digas, me hago esto directamente y ya sé si soy celíaco o no. No es tan sencillo y por eso lo que os decía al principio de este problema en el diagnóstico, en el infradiagnóstico que hay de esta patología. Así que empezamos viendo cuáles son los primeros pasos. Y te va a parecer una tontería el primer paso, pero lo primero que tenemos que encontrar es a un profesional delante de la salud que sospeche o tenga en cuenta que la enfermedad celíaca pueda estar detrás de todo lo que te ocurra. Como te digo, parece una tontería, pero a no ser que vayas con unas diarreas tremendas, quizás no sospechan de esto. El ejemplo que he puesto antes, ¿no? Si tienes una depresión crónica desde hace muchos años, seguramente nadie se plantee ahí, oye, pues a lo mejor hay una enfermedad celíaca detrás de todo esto. Pues lo primero que nos tenemos que encontrar es con un profesional que diga, oye, hemos descartado esto y se ha descartado bien, vamos a mirar, porque es más común de lo que pensamos, ¿no? O gente que, bueno, pues como os digo, ni se entera de que es celíaca y vive con unos dolores, una fibromialgia mal diagnosticada, bueno, pues 1000 cosas que pueden estar detrás de una enfermedad celíaca. Por tanto, lo primero, tener un profesional de la salud que diga, oye, y que se le encienda la bombillita, ¿no? Y diga, ¿celiaquía? Después, una vez que ya tenemos esto, se mandan los anticuerpos. Hay diferentes tipos de anticuerpos y que, bueno, pues se van descartando según la especificidad y la sensibilidad que tiene cada uno. Mi experiencia es que la gran mayoría salen negativos, ¿no? Es una prueba
muy poco útil porque es muy poco específica. Si hay muchos daños en las vellosidades, sí que suelen salir positivos. Pero si tenemos enfermedad celíaca pero no hay tanto daño, es muy probable que no salgan positivos. ¿Cuál es el freno aquí? El parón que os decía antes. Pues si nos hacen una prueba de anticuerpos y salen negativos, ya te dicen que no eres celíaco y no lo sabemos. Nos falta bastante, ahora vais a ver que nos falta bastante recorrido para saberlo. Ese es para mí el primer error. Cuando estamos en búsqueda de algo, ya nos descartan algo, es como que esa vía, yo me lo imagino como típico cuento de ve eligiendo tu aventura, ¿no? Ya sabes que por ahí no vas a ir, ya te has cambiado de camino. Entonces ya tenemos una cosa descartada que no es verdad. Esto, si os acordáis, os lo contaba con lo de los parásitos. Cuando nos hacen una prueba de parásitos en la Seguridad Social y nos la hacen por microscopio, que es una forma pues bastante improbable de encontrar un parásito, aunque lo haya, pues mucha gente me llega y me dice, no, ya es que esto ya me lo han mirado y ya sé que no. Y esto ocurre mucho con la celiaquía, ¿no? Ya sabemos que no hay celiaquía y en realidad es mentira, no lo estamos haciendo correctamente. Una vez nos hayan hecho anticuerpos, sean positivos o negativos, la segunda prueba que se suele hacer, se puede pasar directamente a una biopsia, pero bueno, yo la segunda que suelo hacer es la genética. Es más cara y quizás este es otro de los impedimentos porque sí, pues al final en la salud sí que se van midiendo mucho los costes, entonces esta prueba a veces no se hace directamente a todo el mundo, aunque sí que se hace, ¿vale? Con la genética nos van a medir dos tipos de halotipos, el DQ2 y el DQ8. Y nos dicen, dependiendo de lo que salga, si hay riesgo bajo, moderado, alto o muy alto de enfermedad celíaca. En realidad aquí tampoco vamos a tener un 100% de seguridad, pero es cierto que entre un 95, incluso más, de los celíacos van a presentar genética positiva para este tipo de halotipos, para el DQ2 y el DQ8. Pero bueno, que sepamos que siempre pueden quedar personas que tengan celiaquía y que den negativos a este test genético. La genética nos va a decir el riesgo, o sea, una genética positiva no nos hace celíacos. La genética predispone, pero no determina. Es decir, yo puedo tener el gen de la enfermedad celíaca, pero no tener celiaquía. Nada más que es verdad que si vamos a dar positivo en celiaquía, en genes para la celiaquía, pues sabemos que tenemos más riesgo. Y por lo tanto, reducir su consumo, el consumo de gluten, nos va a beneficiar e incluso a lo mejor podemos descartar que se desarrolle la enfermedad celíaca con todas sus consecuencias. Pero por tanto la genética aquí nos va a ayudar bastante a guiarnos, pero no nos podemos quedar aquí, ¿vale? Si nos da positiva la genética, tendremos que seguir en el siguiente paso que ahora lo vemos. ¿Que nos da negativa? Pues no tenemos un 100%, pero es verdad que tenemos un 95, 99, dependiendo quién te diga este porcentaje, porque evidentemente no se sabe exactamente, de probabilidades de no ser celíacos, ya que no tenemos la genética que la gran mayoría de los celíacos sí que tienen. Cuando este test no nos lo hacen, porque nuestro médico, nuestra mutua, pues no nos lo quiere cubrir, yo lo suelo mandar por el laboratorio VivoLabs, que es un test que lo puedes hacer en tu casa, que te mandan como el kit, el material, y se coge una muestra de saliva. Por eso mando esto, porque te explican cómo y te lo puedes hacer. Yo me lo hice con este laboratorio y es bastante sencillo. No necesitas sangre, ni muestra, ni nada. Y en unos días te mandan el resultado, que como os decía antes, pues te van a poner el tipo de riesgo, pues si es bajo, moderado, alto, muy alto, ¿vale? Os lo digo esto porque, bueno, os lo dejaré enlazado en las notas del programa, en martamarmol.com/podcast, porque bueno, es algo que bastante recurrente que tengo que mandar cuando nos lo hacen, ¿vale? Con el código MMarmol tenéis un descuento, no sé de cuánto porque no es algo habitual y no me llevo nada con esto, ¿vale? Pero bueno, sale un poquito más barato y esta prueba ronda en torno a los 100 euros para que os hagáis una idea. Creo que son 100 y algo y con el descuento pues os queda como en 100, creo. De esta forma, bueno, pues
con 100 euros podemos ya tener la genética que, oye, nos avanza bastante, sobre todo si necesitamos un diagnóstico un poquito más acelerado, pues porque tenemos mucha sintomatología y queremos mejorarla. El siguiente paso, ya una vez que ya hemos hecho anticuerpos, hemos hecho genética, el siguiente paso es una biopsia. Esta prueba es una de las pruebas definitivas, pero el problema es que no siempre se realiza correctamente con todos los criterios que necesitamos para decir, vale, esta biopsia, esta prueba me sirve. Por tanto, casi es peor, como os decía antes, una biopsia mal hecha en la que yo crea que he descartado cosas que una no hecha. Entonces vamos a intentar que cuando nos hagan una biopsia estemos seguros que nos están midiendo bien todo lo que queremos. Y también porque es una prueba invasiva, entonces tener que repetir estas pruebas, como ocurre muchas veces, pues no es ni lo más agradable ni nada, para nadie. Los mayores errores que se cometen en las biopsias es no tomar suficiente número de muestras y no informar bien de esta biopsia. Pues informar es describir bien lo que está ocurriendo, o sea, no nos sirven que nos pongan biopsia correcta, biopsia normal, no. Cógeme X muestras, son 4 muestras de diferentes zonas y lo que tienes que hacer es, pues, explicarme bien la descripción de cómo son esos trozos de biopsia que has cogido, cómo están las vellosidades y también se debe hacer un recuento de linfocitos intraepiteliales, es decir, que nos cuenten los linfocitos que hay dentro del epitelio y deben estar por debajo del 25. Aunque esto va variando según los criterios diagnósticos, pero bueno, hasta ahora por menos de 25 se descarta enfermedad celíaca. Y por encima se sospecha de. Lo que os decía, no nos sirve una biopsia y que nos diga, no, todo perfecto, nada, fuera, no. Que nos venga bien informada y que venga bien explicado qué número de muestras hay y de dónde son cada una de ellas. Otros problemas que nos puede dar la biopsia es que existen otras situaciones en las que podemos encontrar estos linfocitos intraepiteliales que estén elevados. Y hay que haber tomado gluten para que esta biopsia salga bien. Que se me olvidaba decir esto y es parte del episodio, ¿no? ¿Por qué necesito consumir gluten antes de descartar celiaquía? Porque si yo llevo una dieta sin gluten desde hace años y me hacen esta biopsia, pues evidentemente va a salir que no soy celíaca, pero no lo sabemos, porque al no haber comido gluten esas vellosidades van a estar mejor y no voy a tener linfocitos intraepiteliales, que es lo que me va a hacer sospechar de que haya una celiaquía detrás de esto. ¿Qué hacemos si nos tenemos que hacer la prueba, la biopsia, llevamos mucho tiempo sin tomar gluten? Pues hay que volver a tomar gluten. Se recomienda que se tomen como unos 10 gramos de gluten al día, que esto pues durante 20 días más o menos, esto corresponde como a 4 rebanadas de pan. Y si se sienta bien, normalmente se recomienda tomarlo incluso más tiempo, incluso un mes. Pero claro, si se tiene una enfermedad autoinmune o se tiene celiaquía, el consumo de gluten va a reactivar el sistema inmune, tanto innato como adaptativo. Por lo tanto, no es nada bueno hacer esto. Lo ideal sería, antes de dejar de tomar gluten, hacer todo este protocolo. Y si no, también podemos recurrir a la citometría de flujo. La citometría de flujo es otra técnica que primero se tiene que hacer una biopsia y tras esa biopsia lo que nos va a permitir es ver qué tipo de linfocitos hay. Y cuando se cumple un patrón característico junto con determinadas células, bueno, pues nos puede servir como para sospechar de que hay una celiaquía. Y esa técnica nos puede servir para personas que llevan ya tiempo sin consumir gluten y no queramos hacer una reintroducción, ¿vale? Entonces, cada vez se hace más, es una de las pruebas, pues eso, no se hace a todo el mundo, ojalá, pero que sepamos que existe y que se puede solicitar y pedir e insistir, porque quien no llora no mama y eso, vamos, en este tipo de patologías y de pruebas que son más costosas, se cumple 100%. Por tanto, creo que queda claro por qué hay que intentar descartar la celiaquía antes de retirar el gluten, porque nos vamos a ahorrar todos estos problemas y líos y complicaciones y sospechas de falsos negativos porque a lo mejor no he reintroducido lo suficiente, etc. Además, retirar el gluten sin hacer un buen descarte de celiaquía nos lleva a cometer errores. Porque claro, no es lo mismo no comer gluten como estrategia
alimenticia, ¿no? Dietética, para controlar y tener mejores síntomas en un Hashimoto, en un hipotiroidismo, pero sabiendo que no tienes celiaquía, ¿no? A no comer gluten porque eres celíaco y debes atender a esas pequeñas contaminaciones, trazas. Tengo un episodio con Dani de Sin Glutenismo en el que hablamos de esto, de cómo es la contaminación por trazas en un bar, en un restaurante. Para que no esté contaminada debe llevar una trazabilidad que, por desgracia, pues no se suele cumplir. En muy pocos restaurantes yo creo que cumplen al 100%. Al final esto es casi mejor ir a un sitio 100% sin gluten, que ahí te aseguras que un celíaco no se va a contaminar, ¿no? O algunos sitios, pues buenos de calidad y que sepas que sí que tienen esto en cuenta. Porque muchas veces para ellos que sea sin gluten es que simplemente el plato no lleve gluten, pero a lo mejor no ha tenido en cuenta el horno donde se ha cocinado, o la tostadora que se ha usado, o el cuchillo, la tabla de cortar. Y eso, una persona que es celíaca sí que lo va a notar y sí que va a tener esos contaminantes. Por lo tanto, no es lo mismo llevar una alimentación sin gluten a llevar una alimentación sin gluten porque eres celíaco. Y por no hablar de la motivación y la exigencia que te hace cumplir ese tipo de alimentación cuando tienes un diagnóstico, ¿vale? No es lo mismo llevar una alimentación sin gluten porque no estás consumiendo gluten porque te inflama, no, sé que yo cada vez que tomo gluten activo todo mi sistema inmune y a nivel general y me produce, imagínate, dolor o neblina mental o un cansancio, porque muchos de los celíacos cuando ya llevan un tiempo sin consumir gluten y detectan muy bien esas contaminaciones lo cuentan, ¿no? Pues no, me contaminé en este bar porque luego estuve varios días muy mal. Por tanto, si estás en proceso de cualquier tratamiento dietético, lo primero, y si tienes una enfermedad autoinmune, por supuesto, antes de retirar el gluten, asegúrate de tener un buen descarte o un buen diagnóstico de celiaquía. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que haya sido de utilidad. Nunca había hecho esto porque me parecía obvio, pero cada día me encuentro más problemas en este sentido. Y claro, cuando te llega ya una persona que lleva sin comer gluten mucho tiempo, es muy costoso para nosotros hacer un buen trabajo. Como siempre te digo, si este contenido te parece útil, si te parece que es interesante, puedes compartirlo y hacérselo llegar a gente que le pueda resultar interesante. Y pues comentarme, valorarme, seguirme en aquella plataforma donde me estés escuchando y me ayudarás a poder continuar creando este contenido de manera semanal y que pueda llegar a mucha más gente. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí en Nutrición Imperfecta.